Voy a echarles el cuento de Juan. Juan es un hombre de 59 años de edad que es obeso, que le preocupa que por todos lados por donde él anda se está quedando dormido. Se siente muy cansado, tiene pérdida de energía, no rinde cognitivamente en el trabajo, se cansa con facilidad, se la pasa de mal humor. Quiere buscarle solución a este problema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel García, soy médico internista y en el día de hoy vamos a estar hablando del síndrome de obesidad hipoventilación. Y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Avisar Anormalidades. En los videos anteriores estuvimos hablando de dos enfermedades o de dos condiciones que se caracterizan por alterar el patrón de sueño y de respiración, que son los ronquidos y la apnea obstructiva del sueño. En este caso vamos a hablar como de la prima mayor de la apnea obstructiva del sueño, que es este síndrome de obesidad hipoventilación. Sí tendremos que tener en cuenta lo siguiente: estas tres enfermedades, los ronquidos, el síndrome de apnea obstructiva del sueño y el síndrome de obesidad hipoventilación, los tres guardan elementos en común que están relacionados con la presencia de ronquido, de obesidad y de las alteraciones del patrón respiratorio, bien sean porque hagan apneas, hipopneas, es decir, estos periodos durante el ronquido en el cual el paciente deja de respirar. Y para la enfermedad que estamos hablando va a ser un poquito más grave porque se va a acompañar de algunas alteraciones ya no solamente del patrón respiratorio, sino además de la química sanguínea. Pero antes de entrar a lo que son los síntomas, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo que son dos funciones importantísimas de los pulmones, que son la respiración y el control del pH del cuerpo. Y cómo estas dos funciones además involucran otros sistemas, otros órganos del cuerpo, como lo son el sistema nervioso central y la parte musculoesquelética, y cómo se pueden ver afectadas por las alteraciones en cuanto a volumen del cuerpo, por la existencia de la obesidad y las alteraciones que puede producir dentro de los órganos abdominales. Dentro de las funciones que cumplen los pulmones nos vamos a referir básicamente a dos especiales que tienen que ver con esto del síndrome de obesidad y hipoventilación. Estas dos funciones son el intercambio gaseoso y de la regulación del pH. El intercambio gaseoso es la que ya todos conocemos de la respiración, en la cual absorbemos oxígeno del aire al respirar y al expirar estamos expulsando dióxido de carbono. Este es un gas que proviene del metabolismo normal del cuerpo. Y este gas es importante para la segunda función, que es la regulación del pH. Cuando nos referimos al pH, estamos hablando de qué tan ácido, qué tan alcalino es el cuerpo humano. Y el pulmón tiene la capacidad de regular esto a través de la expulsión o de la retención del dióxido de carbono. Que en este caso lo que nos va a contribuir es precisamente que tengamos una acidosis respiratoria, si es que mantenemos ese dióxido de carbono dentro del cuerpo, o una alcalosis respiratoria, si es lo que estamos expulsando del cuerpo. Esta función no la hace exclusivamente los pulmones. Trabaja en coordinación con los riñones, que son el otro órgano importante para la regulación del pH. Estas funciones que cumple el sistema respiratorio no las hace solo, él necesita la participación del sistema nervioso, del sistema musculoesquelético, incluso del sistema hematopoyético, que son los que se van a encargar tanto de la coordinación de los movimientos respiratorios, de la ejecución de los movimientos respiratorios y por supuesto del transporte de oxígeno en la sangre. En esta enfermedad, ¿qué sabemos? En el síndrome de obesidad hipoventilación hay muchas causas que van a contribuir a que se altere el patrón respiratorio normal de la persona. Tenemos desde alteraciones que van desde el sistema nervioso central, en el cual tiene algún tipo de dificultad porque las órdenes que él envía para la regulación de la respiración se vuelven lentas o se entorpecen. También tenemos problemas desde el punto de vista musculoesquelético, en el cual o bien la musculatura no tiene la fuerza o no puede lidiar con el volumen que tiene la persona, en el caso de los que son muy obesos, o incluso dentro del mismo pulmón, en donde se producen espacios que, a pesar de que puedan recibir un buen flujo sanguíneo, no reciben la cantidad de gases necesarios. Eso es lo que se llama espacio muerto. Entonces, toda esta serie de complejidades que ocurren en cada uno de los sistemas, en el sistema respiratorio, en el sistema nervioso central, en el sistema musculoesquelético, es lo que va a contribuir a las anormalidades que vamos a estar observando dentro del síndrome de obesidad hipoventilación.
Los síntomas que vamos a estar observando en el síndrome de obesidad tipo ventilación son muchos, pero como les comentaba al principio, va a compartir síntomas con lo que es la apnea obstructiva del sueño y con los ronquidos. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener una somnolencia diurna excesiva, es decir, el paciente se está quedando dormido donde sea, en una fiesta, en una reunión, en un trabajo, y yo creo que quizás esto sea una condición algo medio frecuente que uno puede ver en la vida diaria. También vamos a tener las alteraciones en el estado de ánimo, la irritabilidad, el cansancio, la pérdida de energía, alteraciones de memoria, de concentración. Vamos a tener despertares que son frecuentes en la noche. A diferencia de lo que pudiéramos observar en las otras patologías, vamos a tener cambios de coloración. Vamos a tener pacientes o personas que son como rojizas, como un tomate en la cara, o que en algunas ocasiones incluso pueden verse de color violáceo. Para hacer el diagnóstico de esta condición hay que realizar algunas pruebas que sí son muy específicas para esta enfermedad, como lo son la polisomnografía y la gasometría arterial. La gasometría quizá ustedes la conozcan porque fue un estudio que se hizo muy frecuente durante los tiempos del COVID, que eran este aparatico que colocaban en el dedo, un saturómetro, para medir la saturación de oxígeno. Esa es una de las pruebas que se hace en este tipo de pacientes del síndrome de obesidad hipoventilación. Pero en este caso se hace en sangre. Toca determinar cuáles son los niveles de oxígeno, de dióxido de carbono que está manejando el paciente, porque van a ser las cuestiones que hay que estar vigilando para poder poner tratamiento. Ahora, lo que sabemos de esta condición es que es relativamente frecuente y que además es subdiagnosticada. Se puede observar en cualquier grupo de edad. De hecho, van a ver que hay reportes que se consiguen en niños, adolescentes y por supuesto en adultos. En adultos no hay un predominio de sexo, que se presenta igual en hombres como en mujeres. Para Latinoamérica todavía no hay como unas cifras confiables, pero lo que sí sabemos es que pacientes que son obesos, por lo menos 1 de cada 3 puede ser que tenga esta condición, y cuando son muy obesos, es decir, cuando su índice de masa corporal está por encima de 50, ya estamos hablando de que probablemente 1 de cada 2 tiene esta condición. Ahora, ¿por qué es importante tener presente esta condición? O si usted presenta alguna de estas cosas que hemos mencionado, como lo de los ronquidos, el quedarse dormido en todos lados, las alteraciones en el estado de ánimo, porque resulta que esta condición es muy mala. Mala en el sentido en que aumenta el riesgo cardiovascular de las personas, los hace más propensos a tener infartos, a tener accidentes cerebrovasculares isquémicos, a sufrir de patologías del corazón. También aparentemente tiene mucha relación incluso hasta con fenómenos como el cáncer, y evidentemente por la relación que tiene con la obesidad, con todas las alteraciones metabólicas que produce la obesidad, es decir, problemas de azúcar, de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, problemas de movilidad, incluso pues problemas hasta en el estado de ánimo como la depresión. Entonces, todas estas enfermedades se van a ver favorecidas por esta condición, en donde si a usted le da un infarto, le va a durar más el infarto, va a ser peor las condiciones en las que va a quedar después del infarto, la rehabilitación va a ser mucho más tardía. Incluso se observa que en pacientes que están hospitalizados, la estancia, es decir, la duración que duran hospitalizados, va a ser mucho más larga, los hace más propensos a complicaciones, y que todas estas condiciones aumentan el riesgo de mortalidad de manera importante. El tratamiento de esta enfermedad, pues básicamente va a ser la colocación del CPAP. Recordarán, por lo que habíamos hablado en el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que el CPAP es este aparato que se coloca como una mascarilla, suministrando aire a una presión positiva, poder mantener la vía aérea permeable. Y se evita así de esta manera los episodios en los cuales la concentración de oxígeno cae en sangre o que la concentración del dióxido de carbono aumenta en sangre. Este es el principal tratamiento. También hay un tipo de ventilación particular para este tipo de pacientes cuando no responden al CPAP. Evidentemente, su relación tan estrecha con la obesidad pues va a hacer que todos aquellos mecanismos que uno pueda emplear para reducir el peso de la persona van a tener un efecto positivo en esto. Entonces aquí vamos a tener que la actividad física en forma regular, la pérdida de peso son importantes. También al mejorar el sueño van a mejorar mucho estas condiciones cardiovasculares asociadas, va a ser mucho más fácil el control metabólico, pero evidentemente sí se requiere que el paciente tome un rol activo en el control de su peso, de su actividad física, del sedentarismo que eventualmente pueda tener para corregirlo, de tal manera que tenga un efecto positivo sobre la enfermedad.
Y con esto pues hemos hecho una breve revisión acerca de lo que es el síndrome de obesidad hipoventilación. En la descripción del video les voy a dejar algún material informativo si quieren complementar lo que se les ha dicho en el video, y nos veremos en una próxima oportunidad. Yo soy Ángel García, médico internista, y esto fue Avisar Anormalidades. Nos veremos en una próxima oportunidad. Chaito.